Amadísimos hermanos, amigos, todos sean bienvenidos. Como cada día es un gozo que estemos juntos, es un gozo que compartamos la palabra del Señor. De hecho, quiero invitarle a que lea conmigo, quien pueda, quien tenga una Biblia cerca. Segunda de Corintios, capítulo 4, amados hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Leemos desde el versículo 6 al 10. Desde el versículo 6 al 10. Y pasamos desde el versículo 16 hasta los primeros versículos del capítulo 5. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 6. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios, dice el apóstol, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero, verso 7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Y para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, bendito sea, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 16, por favor. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos, dice el apóstol, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Amén. Amén al Señor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén al Señor. Amén al Señor. Damos gracias al Señor. Algunos hermanos nuestros van a recordar cuando conversemos del versículo 6, que dice, porque Dios es Él el que opera en nosotros, no como lo explica la Escritura. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto que está dicho con frases largas, medianamente difíciles de comprender, se inicia, amados hermanos, cuando en este mismo capítulo 4, en el versículo 3, dice que el evangelio, el anuncio de la salvación de Dios, dice que está encubierto entre los que se pierden. Entonces, uno tiende a decir, pero ¿cómo es posible si el evangelio, especialmente en estos tiempos, se predica, creemos, un poco más que antes? Antes la forma de escuchar una predicación del evangelio era esperar el día domingo, a veces un día sábado, salir a la calle y que alguien estuviera voceando, cosa que hicimos muchas veces por la gracia de Dios.
Que alguien estuviera voceando la palabra del Evangelio y estuviera anunciando que Jesucristo es el Señor. En estos tiempos no, uno toma el celular, hermanos, y hay algunas páginas ahí donde uno marca y aparece alguien cantando alabanzas al Señor, alguien enseñando algo, otro dando testimonio, y hay una cosa no menor, esto de YouTube, ¿no? En esta parte creemos que es una gran bendición porque se abren puertas allí, se abren canales de comunicación que nos permiten llegar a tantos con la palabra del Señor. La televisión, canales privados y televisión abierta en otras ocasiones, permite entonces también escuchar la palabra del Señor. Bueno, hay mucho, hay abundancia, creemos, de anuncio. Entonces, ¿por qué es que dicen que todavía, dice el apóstol, por qué que dice él, todavía el Evangelio está encubierto entre los que se pierden? La explicación, que creo que la conversamos días anteriores, está dada, dice en el verso 4, cuando señala que el Dios de este mundo, mire lo que él hace. Él dice, ha cegado, él cegó, hizo ciego el entendimiento de los incrédulos. Lo hizo ciego, lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. ¿Y para qué? Para que no les resplandezca la luz, no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, eso hace el maligno con los que no escuchan el Evangelio y por lo tanto se pierden. Porque Dios, verso 6, aquí está entonces la conclusión. Porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo, hermanos amados, es que así como el maligno opera en los hijos de desobediencia, nuestro bendito Dios y Padre opera en nosotros a partir a través del anuncio del Evangelio, opera en nosotros para que en la acción del Espíritu Santo sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y podamos llegar a ver cómo es que Cristo es la gloria del Dios invisible. Cómo Él es, Hebreos 1:3, el resplandor de la gloria de Dios. Cómo es que Cristo es la luz verdadera que vino a este mundo, dirá Juan. ¿Cuál es el punto entonces? Que lo que Dios espera a través de la acción del Espíritu, como opera por el Espíritu, es que nuestra mente, nuestros corazones sean abiertos, resplandezca la luz del Señor, a fin de alcanzar, dice, o sea, iluminado, el conocimiento, para la iluminación, dice, del conocimiento. O sea, no es solo escuchar una palabra, ese es el punto. No es solo escuchar que alguien predica, no es solo escuchar verdades aisladas de la palabra de Dios. No, lo que Dios hace por su Espíritu, actuando en nosotros, operando en nuestras vidas, lo que Dios hace es entregarnos por la palabra el conocimiento, conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, el bendito Hijo. Seguramente usted va a recordar allá en este profeta menor llamado Oseas. Después de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, viene Oseas. Ezequiel y Daniel. Inmediatamente viene Oseas, que en el capítulo 4, versículo 6, es un solo versículo, va a decir, amados hermanos, 4:6, dice, mi pueblo, hablando de Israel,
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces alguien se pregunta, ¿pero cómo? ¿No había acaso universidad en ese tiempo? ¿No había algún sabio que enseñara? No. No estamos hablando de sabiduría humana. No es sabiduría terrenal. Está hablando del conocimiento de Dios. Está hablando de la revelación que provoca el Espíritu Santo de Dios en la vida de los hombres. Eso se consigue a través de la fe. Y sabemos que el gran problema de Israel fue que oyó la misma palabra que nosotros, el mismo evangelio que nosotros. Hebreos capítulo 4, ¿no? Recibió la misma palabra que nosotros, pero no les aprovechó a ellos, dice, por no ir acompañada de fe la palabra en los que la oyeron. Entonces, como no tuvieron fe, no prestaron atención, no pusieron atención a la palabra, esa palabra llegó a ellas y no alumbró sus vidas. No vivieron la experiencia de David cuando él decía en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ellos no vivieron esa experiencia. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esta falta de conocimiento de la gloria de Dios en Cristo tiene los siguientes resultados. Todavía estamos en el verso 6. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, desechaste, no quisiste ser enseñado, no quisiste que la palabra corriera por ustedes. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio. No se olvide que Dios había dicho de Israel, su pueblo, allá en Éxodo 19, que Israel era un especial tesoro. ¿Recuerdan? Yo le voy a hacer, dijo el Señor, un especial tesoro. Van a ser gente santa. Me van a hacer un reino de sacerdotes. Lo dijo así el Señor. Pero ahora dice, porque ustedes desecharon el conocimiento, entonces yo les echaré del sacerdocio. De hecho, hemos conocido por la gracia de Dios en el capítulo 11 de Romanos, lo hemos conversado en otras ocasiones, cómo es que da testimonio el Espíritu de que Israel fue desgajado del árbol principal que es Cristo. Y bendito sea el Señor que dice que en ese lugar nosotros, la iglesia del Señor, hemos sido injertados por la gracia de Dios. Porque desecharon el conocimiento, dice el profeta, yo les echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, la palabra, también yo me olvidaré de tus hijos. Que el Señor guarde nuestros corazones, amados hermanos. Señor, permita que la luz de Cristo nunca deje de alumbrar nuestras almas. Nunca. Por eso la necesidad de que la iglesia nunca pierda la oportunidad de estar bajo la palabra del Señor. Que nunca pierda oportunidad de recibir testimonio de Cristo. Y que la iglesia sea selectiva en términos de qué escucha. Porque no es cuestión de que en cada lugar donde alguien nombra al Señor o alguien nombra a Dios, eso es palabra de Dios, la escuchamos. No, mi hermano, cuidado. Romanos capítulo 1, la palabra del Evangelio tiene que tener origen en Dios el Padre. Debe ser una palabra que parte de Dios, que haya sido anunciada por los profetas en el primer pacto. Pero dice que tiene que estar centrada en Cristo. Tiene que ser testimonio de Cristo y no otra cosa. No vivencias personales, no experiencias personales, no chistes a granel, no pasémoslo bien o no ofrezcamos bienestar económico, ofrezcamos que el Señor está casi obligado a hacer que todos seamos ricos y millonarios porque lo quiere el Señor. No es verdad, no lo quiere el Señor. Él quiere que seamos enriquecidos en Cristo, porque este bendito Hijo fue el que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Pero la pobreza de Cristo no provoca riquezas materiales, provoca riquezas en el Espíritu Santo, bendito sea.
provoca una mayor revelación, provoca un mayor entendimiento. Son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para llegar a observar la gloria de Dios precisamente en Cristo, su amado Hijo. Amén, hermanos. Roguemos que el Espíritu del Señor siga trabajando en nosotros, pero comprometámonos a ser obedientes en esto entonces. Comprometámonos a decirle, Señor, amén. Vamos a ser obedientes, vamos a amar la palabra, vamos a amar el conocimiento de tu verdad. Porque Israel fue destruido por falta de ese conocimiento de Dios. Que el Espíritu del Señor nos ayude entonces. No hay ninguna duda que sabemos que Cristo es, lo dice Hebreos capítulo 1, verso 3, ¿no? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. No hay duda que es a Él al que debemos conocer, es a Él al que debemos ver. Es a Él al que necesitamos acercarnos. Viene a mí por el Espíritu Mateo capítulo 11, hermanos. Por favor, Mateo 11, 27. Antes que Jesucristo diga, vengan a mí los cargados y trabajados y yo les haré descansar. Antes de eso, 11, 27, Jesucristo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pero atienda esto. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, conocer a Jesucristo no es así como, este quiere y el otro no quiere, entonces el que quiere viene y el que no quiere. No es así. Jesucristo mismo va a decir en el Evangelio de Juan, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Cuando Jesucristo ora en Juan 17, Él le va a decir a Dios el Padre, todos los que me diste, de todos los que me diste, dice, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Entonces, venir a Cristo y conocer a Cristo es una operación que hace Dios en nuestras almas, en nuestra vida, en nuestra mente. Es el Espíritu de Dios el que opera en nosotros, hermanos. Mire el privilegio. Y no tiene que ver con que seamos mejores o peores que otros. No tiene que ver con que yo tenía más cualidades que aquel. Hermanos, todos éramos llaga podrida, todos estábamos en pecado y la paga del pecado es muerte para todos. Solo ha operado en esto la misericordia y el amor de Dios que nos ha revelado a Cristo, su amado Hijo. Entonces, ¿cuál es el punto? Estamos en Mateo 11, 27. Dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Amén. Y agrega, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo en primer lugar, y a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, la pregunta es, ¿podemos conocer al Padre? Absolutamente sí. Sí conocemos al bendito Hijo. En Juan capítulo 14, un texto que la iglesia conoce mucho, Juan capítulo 14, cuando uno de los discípulos llamado Felipe le dice al Señor en el verso 8, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, yo he estado tanto tiempo con ustedes, ¿cómo no me conocen? El Señor dice en el versículo número 10, versículo 10. Perdón, verso 9, discúlpeme, verso 9. Jesús le dice a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe le había dicho, muéstranos al Padre. Jesucristo le dice, no me has conocido. Mire lo que sigue. El que me ha visto a mí, ahí está, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Bueno, Jesucristo había dado testimonio. Yo y el Padre uno somos. Eso es lo que creemos. No hay ninguna separación entre ellos.
No como alguna vez se nos enseñó de que el Padre estaba allá y el Hijo estaba por acá y el Espíritu Santo por... No. Yo y el Padre uno somos. No se puede ver al Padre sino en Cristo, a través de Cristo y por Cristo, amado hermano. Y no se puede ver a Cristo si el Padre por su Espíritu no está operando en nosotros. Porque ver a Cristo o entender lo del Padre, todo es trato del Espíritu Santo, el que nos revela todo lo oculto de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10. Es el Espíritu Santo el que se manifiesta en nosotros, revelándonos al Padre y al Hijo. Pero todo es una sola unidad. No se les puede separar. No pretendas separarles. Porque no puede, hermanos. Es como si a la iglesia la pudiéramos separar de Cristo. Es como si pudiéramos hacer un corte entre la cabeza y el cuerpo. Hermano, no se puede, no podemos. Bueno, salvo que alguien quiera tener una iglesia de otro tipo y no quiera la vida de Dios que se manifiesta en Cristo, su Hijo, claro. En ese caso la gente, bueno, como pasó pues, especialmente con la iglesia de la Odisea, ¿recuerda? Capítulo 3 de Apocalipsis. Yo estoy, dice el Señor, a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, lo tenían fuera de la iglesia, hermano. Señor nos libre a nosotros. Señor cubra y guarde nuestros corazones. Muy bien. Debo avanzar un poquito, es necesario. Mire el verso 7, 8, 9. En el verso 7 dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El conocimiento de Dios en la faz de Cristo. La revelación del Espíritu Santo que nos muestra al Hijo y nos muestra al Padre. Ese tremendo tesoro lo tenemos en vaso de barro. Aleluya. Vaso de barro. ¿Qué somos, hermanos? Qué bueno es entender esto. No somos nada más que eso. Vaso de barro. Entonces, por eso es tan tremendo, pues tan terrible cuando alguien siente así que puede tomar una posición distinta porque le fue bien en algo, recibió algún dinero, o tiene un título, o consiguió algo, o está cantando más o menos bonito, o tocando muy bien el instrumento, o está incluso predicando bien. Y alguien entonces se le hincha un poquito el pecho allí y dice, ¿qué yo, hermano? Si somos vasos de barro. Si lo que importa no es el vaso, De hecho, el vaso podía caerse ahora y se acaba. Lo que importa es el contenido del vaso. Y nosotros tenemos un enorme tesoro. La revelación de Cristo, la revelación de Dios el Padre en su Hijo. Ese tremendo tesoro dice que lo tenemos en vaso de barro. Ay, pero pues el Señor, la pregunta es, ¿por qué lo hace el Señor así, pues hermano? Cuando Él pudo preocuparse, primero con la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza que tiene, ¿cómo no preparó vasos más bonitos, más elegantes, más sofisticados? ¿Cómo no lo hace así el Señor? No, dijo Él. Dice que lo que Él espera es que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia de su poder. Recuerda el apóstol hablando a los Corintios, la segunda carta. Bueno, aquí, en segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Pablo va a decir, yo tengo un tremendo problema en mi vida. Tengo un mensajero de Satanás que me golpea todos los días. Y ya llevo 3 veces orando al Señor, ya he orado ya, pues dice. Y el Señor, en vez de quitarme este mensajero de Satanás que me atormenta, dice, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, bástate la revelación de Cristo. Cristo es la gracia de Dios. Bástate mi gracia, dice. Bástate el conocimiento que tienes de Cristo. Basta la revelación de Cristo. Porque a causa de dicho mensajero de Satanás, tú te mantienes humillado. Tú te mantienes en perfecta humildad y mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes.
Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice que pone este misterio, esta revelación, este tesoro que nos ha compartido, lo pone en nosotros, que somos solo vasos de barro, para que nuestro corazón aprenda a sujetarse, corazón engañoso y perverso. De tal manera que si en algo damos gloria, si en algo hay gloria, si en algo un hermano sobresale, si en algo se nota que hay una distinción, la gloria sea de Dios. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros que tenemos una debilidad increíble, dice Pablo, pues, verso 8, estamos atribulados en todo. Dígame que no. Nos afecta cuando un hermano se enferma, como ha ocurrido. Nos afecta cuando hay necesidades. Nos afecta cuando tenemos dolores. Atribulados en todo, mas no angustiados, porque confiamos en el Señor. En apuros, pero nunca desesperados. Perseguidos, como no ha ocurrido, gloria a Dios, pero nunca desamparados. Hemos sido derribados algunas veces, pero nunca destruidos, sino que más bien llevamos en nuestro cuerpo, ¿no?, por todas partes la muerte de Cristo, el testimonio de la muerte de Cristo en nuestra vida, para que la vida de Dios se manifieste también en nuestros cuerpos. Versos 16 y 17, va a decir el 16, que no desmayamos, aunque andemos cansados, atribulados, fatigados, no importa, no desmayamos. Porque aunque este nuestro hombre exterior, este tabernáculo de barro, se va desgastando, se va rompiendo, se va destruyendo, no lo sabremos lo que hemos pasado ya los titantos, ¿no? Pues, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva, aleluya, por la palabra, se renueva de día en día. ¿Recuerda el Señor con la mujer samaritana? El que bebiere del agua que yo le daré, no solo quitará la sed, dijo el Señor, sino que será en él una fuente, aleluya, una fuente de agua que está siempre saltando para vida eterna. Se renueva entonces el conocimiento de Cristo, la revelación de Cristo, la vida de Cristo se va renovando de día en día. Versículo número 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Entonces, ¿qué miramos? Las cosas que no se ven, y esas no se miran por estos ojos, sino con los ojos del alma, del entendimiento, con la revelación que nos da el Espíritu Santo, puesto que las cosas que no se ven son temporales. Versículo 5, porque sabemos que si esta morada terrestre, hermanos, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, bendito sea, eterna en los cielos. Esa es nuestra esperanza, hermanos, ¿eh? Que el Señor guarde nuestros corazones, especialmente como decíamos delante, si algún hermano o hermana, dado que hay abundancia de predicaciones, dado que hay abundancia de gente que dice cosas, y uno creyera a veces que son todos enviados del Señor, hombres y mujeres hablando del Señor, hay que ser cuidadoso, ¿eh? Hay que ser cuidadoso. Cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo, Él le abrió las Escrituras y le dice, porque escrito está, y le cita parte del Salmo 91. Hay que ser cuidadoso, no porque alguien abre una Biblia necesariamente es un obrero del Señor. Hay que estar atento a la palabra que sale de aquella boca, si proclama, si anuncia, si está absolutamente centrado en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Porque lo que no tenga que ver con el testimonio de Cristo es palabra de hombre. Y la palabra de hombre nos salva, no bendice, no nos lleva a la casa. Ahora bien, ¿cuál es nuestro punto entonces? Sabemos, dice el apóstol, sabemos que este tabernáculo necesariamente camina hacia la destrucción. Ya hemos conversado alguna vez que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Todo esto tiene que quedar, hermanos. Por eso que cuando se habla de cuidar el cuerpo,
Si uno lo hace con sabiduría, si uno se preocupa de que no haya enfermedades, no se preocupa de los excesos, no se preocupa de darle mayor peso a la columna vertebral o mayor trabajo al corazón, entonces se cuida y se mantiene de buena manera, se presenta correctamente, viste correctamente, se peina, se corta el cabello de la manera que corresponde a un hijo y a una hija del Señor. No, si hay un cuidado por el cuerpo, está bien para que el tiempo que aquí estemos sea de la mayor bendición. Pero no puede perder de vista, y nunca eso debe transformarse en idolatría o en culto. Nunca, nunca, nunca. Y no puede perder de vista que este tabernáculo no va a entrar al reino de los cielos. Entonces, lo que necesitamos es reconocer lo que aquí está dicho. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, bueno, ¿y cuál es nuestra esperanza? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, eterna en los cielos. ¿Qué dijo Jesucristo? Y a esa palabra prestamos atención. ¿Qué dijo Jesucristo? Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, creen en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Bendito es el Señor. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El Espíritu Santo habla por Pablo a los romanos para decir, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice él, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios el Padre y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él durante un poquito de tiempo. Entonces, si estamos en Cristo, vivimos en Cristo, vemos a Cristo como el Señor, si nuestra mirada está puesta en Él, aunque haya dificultades, avanzamos, seguimos, vamos adelante, por la gracia de Dios, nos espera, hermanos, nos espera una gran casa, donde todos estaremos juntos a nuestro hermano mayor, a Jesucristo, y a Dios, nuestro bendito Padre. Amados, hay una gran esperanza para nosotros. Comprometámonos con el Señor. Amemos al Señor. Declaremos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y seamos obedientes a su palabra. Vamos adelante. Tenemos una morada eterna, un edificio eterno, una casa hecha no de manos. Bendito sea. Que el Señor bendiga sus corazones y que venga la paz de Cristo a sus vidas. En el nombre del Señor. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor.